Bueno, hablemos de la anatomía del tórax. Podemos decir que el tórax es un segmento localizado entre el cuello y el abdomen. El tórax tiene la forma cilíndrica, cónica, ¿no? Un vértice en la parte superior y una base en la parte inferior. Está constituido por huesos, el esternón por delante, las costillas y en la parte posterior la columna vertebral, principalmente la columna dorsal, ¿no? Son 12 vértebras dorsales. Hablemos primero del esternón. El esternón es un hueso impar, localizado en la parte media del tórax, media y anterior, ¿no? Ahí lo vemos al esternón. Tiene 3 porciones. Una porción superior que se llama mango o manubrio, una porción media que se llama cuerpo y una porción inferior, el apéndice o apófisis sigmoide. El esternón es un poco cóncavo, la concavidad que mira hacia atrás. A su vez tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene los bordes laterales. En el mango o manubrio del esternón vamos a encontrar superficies articulares. Entre las superficies articulares, aquí tenemos una de ellas, superficie articular para la clavícula, para el extremo medial de la clavícula. También tenemos otra superficie articular para el primer cartílago costal. Lo vamos a ver ahí. El primer cartílago de la costilla. Primer cartílago costal. A su vez, en la parte más inferior también, otra superficie articular para el segundo cartílago costal, que proviene de la segunda costilla. Y en la parte superior se encuentra una escotadura llamada escotadura yugular. La escotadura yugular. Entonces aquí la encontramos. La cara anterior del esternón está en relación con la piel, es cara cutánea. Y la cara posterior mira hacia la cavidad torácica. Lateralmente, el cuerpo del esternón tiene superficies articulares y superficies no articulares. Las superficies articulares son precisamente para articularse con los 7 primeros cartílagos costales. Es decir, el esternón se va a articular con los cartílagos costales de las costillas, ¿no? Veamos de nuevo ahí. Ahí están los cartílagos costales de las costillas. Esos son los cartílagos costales. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo cartílago costal. Son 7 superficies articulares. Entre las superficies articulares, desde luego, están las superficies no articulares. Y algo importante en la unión del mango o manubrio con el cuerpo del esternón, vamos a encontrar un ángulo con la segunda costilla, es decir, con el segundo cartílago costal. Entonces, en esta unión del mango con el cuerpo y a nivel del segundo cartílago costal se encuentra el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis. Y en la parte inferior vamos a encontrar la apófisis o apéndice sigmoides. Muy bien, eso en relación al esternón. Hablemos de las costillas.
Las costillas son en número de 12 a cada lado, es decir, son 24 en total. Vamos a contar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima. Esas 7 primeras se llaman costillas verdaderas. Las 7 primeras. La 8, la 9 y la 10 se llaman costillas falsas. Y la 11 y la 12 se llaman costillas flotantes. Ese es el nombre de las costillas. Las 7 primeras costillas se llaman costillas verdaderas porque a través de sus cartílagos costales se están articulando con el esternón. Por eso se llaman costillas verdaderas. En cambio, la 8, 9 y 10 se llaman costillas falsas porque no se articulan directamente con el esternón, sino que a través de ellas, a través de un cartílago costal que se une la 8, la 9 y la 10 se unen a través de un cartílago costal al séptimo cartílago costal. Y recién a través del séptimo cartílago costal se articula con el esternón. Por eso se llaman costillas falsas. Y las últimas dos, como ven ustedes ahí, la 11 y la 12 son costillas flotantes. En realidad esas no tienen cartílago costal, sí tienen rudimentario, pero son flotantes porque no se articulan con ningún hueso. Se encuentran flotando, ¿no es cierto? Ahí están los cartílagos costales. Los cartílagos costales. Muy bien. Cada costilla tiene dos extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. La extremidad anterior de las costillas, de las 7 primeras costillas, se articulan con el cartílago costal correspondiente y a través del cartílago costal con el esternón. Ya la extremidad anterior de la 8, 9 y 10, es decir, de las costillas falsas, se unen mediante un cartílago a la séptima costilla. Y la extremidad anterior de la 11 y la 12 prácticamente no son articulares. Ahora, la extremidad posterior de las costillas, ahí vemos la extremidad posterior. Vamos a separar. La extremidad posterior de la costilla se llama extremidad vertebral. Presenta para su estudio una cabeza, un cuello y una tuberosidad. La cabeza se va a articular con dos cuerpos vertebrales. El cuello sirve para inserción de ligamentos y la tuberosidad con la apófisis transversa de las vértebras. Muy bien, entonces cada costilla se va a articular con, ahí está, ahí vemos. Cada costilla presentan dos superficies articulares para articularse con dos cuerpos, vean ustedes. El cuerpo superior de la vértebra y el cuerpo o de la vértebra superior y con una vértebra inferior. Es decir, cada costilla se articula con dos vértebras. Con dos vértebras. Recuerden que en el cuerpo de las vértebras dorsales existe una superficie articular para la cabeza de las costillas. Y luego vamos a tratar de ver ahí. Ahí, la tuberosidad de la costilla se está articulando con la apófisis transversa de las vértebras.
con la apófisis transversa. Esa es la apófisis transversa de la vértebra. Muy bien. Ahí vemos entonces, ya hemos hablado de las extremidades, ¿no? Luego también cada costilla tiene dos caras, una cara externa que es convexa o cara lateral, que está en relación con la piel, una cara interna que es cóncava, ahí vemos la cara interna de las costillas que es cóncava y miran hacia la cavidad torácica. Tienen un borde superior y tienen un borde inferior. Entonces, cara interna, cara externa, borde superior y borde inferior. Del borde inferior de una costilla al borde superior de otra se insertan los músculos intercostales. Los músculos intercostales. La primera costilla, el borde inferior también, el borde inferior presenta un canal. En cada costilla hay un pequeño canal, vean ustedes los canales en el borde inferior. Se llaman canal costal. Sirve para dar paso a una arteria, a un nervio y a una vena. La arteria, vena y nervio intercostales. Para eso sirve el canal costal localizado en el borde inferior de cada costilla. Excepto la primera y segunda costilla no tienen canal costal. Y también la primera y segunda costilla tienen cara superior y cara inferior. Y no así como las otras costillas que tienen cara externa y cara interna. A su vez también la costilla 11 y la costilla 12 también no tienen canal costal. Y la costilla 11 y 12 se están articulando con una sola vértebra, al igual que la primera vértebra, al igual que la primera costilla se está articulando solo con un cuerpo vertebral. Ok. Es decir, las costillas, el esternón, y ya habíamos visto en anteriores clases las vértebras. Ya hemos prácticamente conformado parte del continente del tórax. Pero también hay partes blandas, no solamente hay huesos que conforman el tórax. En la parte anterior se encuentra la glándula mamaria o las glándulas mamarias, ¿no? Las glándulas mamarias es el conjunto especializado de glándulas apócrinas que en el curso de la evolución se modifican su secreción para producir la leche. ¿Dónde se localizan las glándulas mamarias? En la parte anterior del tórax, ¿no? Son una izquierda y otra derecha. El lecho de la mama está formado por la fascia pectoral y el músculo serrato anterior. Entre la mama y la fascia existe el espacio retromamario.
Una parte de tejido glandular se extiende en el borde lateral del pectoral mayor, es llamado la cola de Spence. La glándula se inserta en la dermis de la piel por ligamentos cutáneos llamados ligamentos suspensorios o de Cooper. El pezón es una prominencia formada por fibras musculares lisas. Se halla rodeado por piel pigmentaria, la areola, la cual se pigmenta durante el embarazo. El parénquima se compone de 15 a 20 lóbulos que desembocan por medio de un conducto galactóforo. Los conductos convergen en el pezón por debajo de la areola y cada conducto tiene una porción dilatada llamada seno lactóforo. La areola posee glándulas sebáceas que secretan sustancias oleosas lubricantes. Los pezones carecen de grasa y pelo. La mama se puede dividir para fines clínicos en 4 cuadrantes. El tejido glandular que se extiende hacia la axila. El cuadrante superior externo es el lugar más frecuente del desarrollo de tumores. Entonces aquí está la mama. La areola. En la parte media, el pezón mamario. Aquí en la imagen de la derecha hay el pezón mamario. Lo que rodea al pezón es la areola. Y aquí dividiéndose la mama en 4 cuadrantes. Súpero-externo, súpero-interno, cuadrante ínfero-interno y cuadrante ínfero-externo. Aquí la cola de Spence dirigiéndose hacia la axila, ¿no? Es una prolongación de la glándula mamaria. Y es importante que ustedes sepan, la glándula mamaria es uno de los órganos que en la mujer muy frecuentemente los tumores de la glándula mamaria, el cáncer de mama, ¿no? En cáncer de mama, muchas veces aparecen nódulos, pequeñas bolitas, Doctor, ¿sí? buen día. Disculpe una pregunta. Los nódulos que ahorita que está diciendo, ¿serían tumores o qué serían? Ya, entonces, es importante que ustedes, o sea, el examen de la mama puede apreciarse nodulaciones o nódulos. Esos nódulos pueden ser generalmente, cuanto más grande, puede ser una lesión tumoral. En cuanto más grande y más duro. Lógicamente, no se puede afirmar a simple vista o solo palpando que puede ser un tumor maligno. Se tiene que hacer un examen, ¿no? Se tiene que hacer una mamografía, una biopsia de la mama para ver si ese nódulo es maligno o es simplemente una nodulación que puede Doctor, aparecer. en este caso es súper pequeñito, Ah, es de ya. 0,88 por 0,33. Ya. Normalmente cuando es pequeño, no son tumores malignos, ¿no? Simplemente hay que aguardar, hay que observar para ver si crece ese nódulo, si es que produce dolor, si es que se hace más duro. Ahí recién ya uno va sospechando de que puede haber alguna lesión maligna. Cuando es pequeñito, Pasa, no, ya, va a no es... disculpar. Pasa, Bueno, doctor, que sí, dígame. ese nódulo yo lo tengo, o sea, y pues que estuve en tratamiento hace un año prácticamente todos los días y si no perdía me dijeron que tenía que hacer extirpación, Sí. pero dejé de tomar el medicamento porque ya terminó el tratamiento y otra vez volvió el dolor. ¿Cómo sería entonces? Y no se ha hecho otra ecografía para ver si ha crecido ese nódulo. No, todavía no he vuelto porque me Ya. dijeron que iba a hacer extirpación y Entonces, más o menos el miedo de volver. eso es lo que hay que ver, ¿no? Es decir, hacer el seguimiento, ¿no? Como le digo, si es pequeño, hay que ver
ya con una mamografía o una ecografía a ver si ha crecido el nódulo. ¿Ya? Si ha crecido, ya es una sospecha de que puede haber algo mal. Entonces ahí lo recomendable es extirpar el nódulo, ¿no? Pero si no ha crecido, hay que seguir observando. Muchas veces son solo nódulos benignos. Y es La necesario, ¿no? observación es lo que, el seguimiento es importante. Doctor, ¿y esto a qué se debe? No hay una etiología precisa sobre por qué aparecen los nódulos, ¿no? O el cáncer de mama. Generalmente no hay la etiología del cáncer, ¿ya? Es decir, no sabemos, ¿no? Puede aparecer en cualquier momento, ¿no? No hay una etiología. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, existen 4 cuadrantes: súpero externo, interno, interno y externo, ¿no? Generalmente en cuadrante súpero externo es donde aparecen las nodulaciones o los tumores de la glándula, ¿no? Lógicamente que en cualquier cuadrante, pero con mayor frecuencia es en el cuadrante súpero externo, en este lugar. Y lógicamente hay que palpar también otros nódulos, otros ganglios a nivel del hueco axilar, ¿no? Generalmente cuando hay procesos tumorales, también los ganglios del hueco axilar también suelen aumentar de tamaño. Entonces aquí está la cola de Spencer, el cuadrante superior, los dos superiores, interno y externo, inferiores, internos y externos. El pezón mamario y la areola mamaria. En la areola muchas veces puede decir, normalmente existen unos tubérculos que se llama tubérculo de Morgagni, que pueden crecer para transformarse durante el embarazo en tubérculos en Montgomery. Y es así como se palpa la mama, levantando el brazo, y con esta mano derecha se debe palpar. La mujer misma puede hacerlo sin necesidad de que el médico ir a la consulta. Lógicamente ya si sospecha de que existe alguna nodulación, ya ahí debe ir al ginecólogo, ¿no? Con la mano derecha ya con los pulpejos de los dedos ir palpando los diferentes cuadrantes. Eso permanentemente, el momento de tomar baño, la mujer puede hacerlo, ¿no? Existe una línea que se llama línea mamaria, que viene desde la parte anterior de la axila, vean ustedes, hasta la parte media de la región inguinal. En cualquiera de esos trayectos puede existir glándulas mamarias accesorias, pero es en ese trayecto, ese es el trayecto mamario. Muchas veces, vean ustedes en esta parte, puede existir un pezón mamario, ¿ya? Embriológicamente puede aparecer, ¿no? Ese es el trayecto. Entonces, muchas de las personas tienen pezones o una pequeña pigmentación en este trayecto. Entonces, son glándulas mamarias rudimentarias. Como, por ejemplo, aquí, ¿no? Vean la glándula mamaria normal, ¿no? Arriba, y hay una glándula mamaria rudimentaria en el trayecto de la línea mamaria que vimos hace un momento. Es una glándula mamaria accesoria, no supernumeraria. Aquí 2 glándulas mamarias, ¿no? Glándulas mamarias grandes se llama macromastia, micromastia cuando son pequeñas, o polimastia ectópica, y una asimetría mamaria, ¿no? Son problemas de nacimiento, ¿no? Así nacen. Aquí es la glándula mamaria.
la piel, el tejido celular subcutáneo, en realidad está la glándula mamaria posterior al tejido celular subcutáneo y al músculo. Ahí se encuentran los lobulillos en la glándula mamaria. Y de cada lobulillo donde se produce la leche, salen unos conductos que se llaman conductos galactóforos, que terminan formando un solo conducto a nivel del vértice del pezón. Veamos en este otro lado la piel, el tejido celular subcutáneo, y ya vienen después los lobulillos de la glándula. Aquí es donde se produce la leche, ¿no? Y de cada lobulillo nacen estos conductos, como ven ustedes, se llaman conductos galactóforos. Esos conductos galactóforos van a terminar a nivel del vértice del pezón. Aquí, de nuevo, los lobulillos de la glándula mamaria, yendo a terminar a nivel del vértice del pezón. Entonces son los conductos galactóforos. La irrigación de la mama es a través de la arteria axilar en la mitad lateral y de la arteria mamaria interna en su región medial, la cual da origen a las arterias intercostales, el drenaje venoso es a través de las venas intercostales y vena axilar. El drenaje linfático primario hacia los nódulos de la axila. Por eso les decía muchas veces que los nódulos linfáticos del hueco axilar también pueden estar aumentados de tamaño. Y de la región supraclavicular. El secundario es a través de la cadena mamaria interna. Esto se refleja en la diseminación de la enfermedad. Pues muchas veces los tumores malignos, que es el principal tumor que ataca a la mujer, el tumor de mama, el segundo es el tumor del útero. Entonces puede diseminarse a través de los vasos linfáticos y producir metástasis, es decir, a otros órganos. Estos son los nódulos linfáticos, son pequeñitos, así como un rosario, ¿no? Todos conocen el rosario. Lo que hay entre estos nodulitos es el vaso linfático, ¿no? Y aquí los nódulos, ¿no? Y muchas veces cuando hay tumores en la glándula mamaria, estos nódulos pequeñitos, como les digo, así como un rosario más pequeñito todavía, pueden crecer así como un huevo de codorniz. No sé si conocen el huevo de codorniz. Pueden crecer, aumentar de volumen, ¿no? Eso en los procesos inflamatorios, infecciosos o procesos tumorales. Generalmente no se sienten los nódulos linfáticos, pero cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso o tumoral, ya llega a palparse estos nódulos linfáticos. Es lo que les decía hace un momento de poder revisarse la glándula mamaria, siempre ver la simetría de las glándulas, levantar los miembros superiores y con uno de los miembros ya palparse con el pulpejo de los dedos en los 4 cuadrantes, ¿no? Cuadrante por cuadrante va palpándose hasta ver si no existe alguna nodulación o tumor. Eso de pie y también echada, ¿no? La mujer ahí siempre levantando uno de los brazos y con el pulpejo de los dedos palpándose la glándula mamaria. ¿Buscando qué? Buscando nódulos o tumores. Esa es la mamografía que permite identificar esas patologías. Y buscando la presencia de nódulos. Aquí, por ejemplo, un nódulo de la glándula mamaria y esto se mide prácticamente cuánto mide de altura, cuánto mide de ancho, de espesor, y eso es lo que nos va alertando a los médicos sobre alguna patología, ¿no? Ya los músculos ya lo hemos avanzado, ¿no? Muy bien, vamos a introducirnos
al contenido del tórax. Y en el contenido del tórax vamos a encontrar órganos importantes, órganos del aparato respiratorio, del aparato circulatorio, y vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios, que están en un espacio que se denomina mediastino. Mediastino es el espacio que hay entre los dos pulmones. Ese es el mediastino. Cuando miramos de frente, el mediastino tiene la forma de un reloj de arena, ancho en la parte superior, ancho en la parte inferior y angosto en la parte media. Eso mirando de frente el mediastino. Entonces, no olvidarse que el mediastino es el espacio comprendido entre los dos pulmones. Contiene órganos importantes como por ejemplo el corazón, vasos sanguíneos, arterias, venas, nervios. Aquí está el mediastino. Espacio entre los dos pulmones, ancho por arriba, por abajo, angosto en la parte media, de forma de un reloj de arena. Bien, por delante, el mediastino está limitado por el esternón, la cara posterior del esternón y los cartílagos costales. Posteriormente está limitado el mediastino por los cuerpos vertebrales, es decir, la columna vertebral. Lateralmente por la cara interna de los pulmones, la cara medial de los pulmones o caras mediastínicas. Superiormente por la base del cuello y en la parte inferior por el diafragma. Ese es el límite del mediastino, ¿no? Aquí, de nuevo, el límite anterior, el esternón, los cartílagos costales. Límite posterior es la columna vertebral. Límite superior, la abertura torácica superior y el diafragma en la parte inferior. Aquí de nuevo, el límite anterior, el esternón, el límite posterior, la columna vertebral, el límite superior, el esternón, perdón, el orificio superior de la abertura torácica superior y el límite inferior es el músculo diafragma. Todo este espacio verde que vemos aquí se llama mediastino. Y ya introduciéndonos al mediastino, lo podemos dividir en dos: mediastino superior y mediastino inferior. Entonces vean ustedes aquí una línea horizontal que viene desde la vértebra torácica hasta el ángulo de Lewis, es la unión del mango manubrio del esternón con el cuerpo, ¿no? La división en mediastino superior y mediastino inferior. Ya el mediastino inferior se divide en mediastino anterior o previsceral, mediastino medio o mediastino visceral y mediastino posterior o retrovisceral. Entonces, el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Ahí lo vemos entonces, el mediastino superior y el mediastino inferior. Mediastino inferior anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Esa línea que divide desde la unión del mango manubrio y se dirige hacia atrás, hacia la vértebra dorsal 4, ¿no? O torácica 4. Mediastino superior y mediastino inferior. Aquí vemos también en dibujo de la anterior, mediastino superior y mediastino inferior. Aquí el mediastino anterior, delimitado por el cuerpo del esternón por delante y el pericardio del corazón por detrás. Ese es el límite del mediastino anterior, que contiene tejido conectivo laxo, ligamento externo pericárdico, ligamentos que van del esternón al pericardio,
ganglio linfático, ramas mediastínicas de la aorta torácica interna o de la arteria torácica interna y restos del timo en la parte superior. ¿Ya? Entonces aquí desciende una de las arterias rama subclavia, que es la arteria mamaria interna o torácica larga, que va a ir a anastomosarse a nivel del abdomen con la arteria epigástrica, ¿no? Ese es el mediastino inferior anterior, ¿no? El mediastino medio está delimitado por el pericardio en la parte anterior y posterior, ¿no? La parte anterior del pericardio y la parte posterior del pericardio. ¿Qué contiene el mediastino medio, inferior medio, ¿no? La porción ascendente de la aorta, la vena cava superior, venas ácido, la bifurcación de la tráquea y bronquios principales, tronco pulmonar y sus ramas, es decir, el inicio del tronco pulmonar, venas pulmonares, nervios frénicos también están en el mediastino medio, porción profunda del plexo cardíaco y ganglios linfáticos traqueobronquiales. Y el mediastino inferior posterior está delimitado la columna vertebral y el pericardio posterior, ¿no? Y en la parte superior la bifurcación de la tráquea. ¿Qué contiene el mediastino posterior? Porción descendente de la aorta. La arteria aorta, luego que hace su callado, desciende y forma la arteria aorta torácica. Las venas ácigos y hemiácigos. Nervios vagos, nervios esplácnicos. Al esófago, al conducto torácico, a los ganglios linfáticos mediastínicos posteriores, a la vena cava inferior. Todas esas estructuras se encuentran en el mediastino posterior. Aquí está. Mediastino superior, los órganos que encontramos en el mediastino superior, el timo, la tráquea, el esófago, el conducto torácico, arco aórtico, tronco brachiocefálico, carótida, subclavia, vena cava superior, los troncos venosos y las arterias y venas pericárdico-frénicas. ¿Qué nervios también hay en el mediastino superior? Nervios vagos, laringeos recurrentes, que son ramas del nervio vago que inervan a la laringe, que se originan en el tórax, nervios cardíacos, nervios frénicos, ¿no? Y aquí en el mediastino inferior está el anterior, que hay el timo, los vasos pequeños, linfáticos, nódulos ganglionares, en el mediastino medio el corazón y el pericardio, con las ramas que entran y salen del corazón y los nervios frénicos. Y el mediastino posterior, el esófago, la arteria aorta torácica, sus ramas, conducto torácico, las venas ácigos, venas hemiácigos, los nervios vagos, eso en el mediastino posterior, vena cava inferior también. El timo es un órgano del sistema linfoide. Su peso es de 10 a 15 gramos, crece hasta la pubertad. Pesa 30 a 40 gramos ya en la pubertad. En el nacimiento es 10 a 15 gramos. Entonces vean ustedes cómo el timo tiene su crecimiento hasta 12, 13 años, 14 años como máximo. ¿Ya? Después ya deja de funcionar el timo. Es un órgano linfático o linfoide, produce linfocitos. Hoy en este tiempo donde estamos con esa enfermedad, la pandemia, es importante, ¿no? Los linfocitos que es tejido linfoide, es decir, nos defienden contra las diferentes agresiones, en este caso el virus, ¿no? El coronavirus. Los niños vean con una defensa más, tienen timo, por lo tanto tienen linfocitos.
glóbulos blancos, ¿no? Nosotros ya adultos ya no tenemos timo, ya no funciona nuestro timo. Es decir, tenemos un órgano linfoide a menos, productor de los linfocitos T. Por eso se le llaman linfocitos T del timo, ¿no? Entonces se encuentra localizado el timo en la parte posterior de la horquilla del esternón. Está irrigado por la arteria tiroidea inferior, por la arteria mamaria interna y la arteria tímica. Las venas tímicas desembocan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, las venas mamaria y tiroidea inferior. Y está inervado el timo por el sistema simpático, por el ganglio estrellado y el neumogástrico que representa el sistema parasimpático. Otro de los componentes, otro de los contenidos del mediastino, en este caso posterior, es esta arteria, la arteria aorta torácica, que desciende por el mediastino posterior, llega al abdomen y se va a transformar en arteria aorta abdominal. Torácica es a nivel del tórax, ¿no? Porción torácica de la aorta, y a nivel del abdomen, la arteria aorta abdominal. En su trayecto, esta arteria, que es muy importante, va a dar ramas a las arterias intercostales, a las arterias mediastínicas posteriores, esofágicas medias, a las arterias pericárdicas, bronquiales y frénicas superiores. ¿Qué son las ramas entonces de la arteria aorta torácica? Las arterias bronquiales que irrigan a los pulmones y a los bronquios. Arterias mediastínicas posteriores que irrigan al mediastino posterior. Arterias esofágicas medias que irrigan al esófago, ¿no? Arterias intercostales posteriores, desde la tercera intercostal hasta la número 12. Las primeras intercostales son ramas de la subclavia, la primera y segunda. Las arterias pericárdicas que irrigan al pericardio del corazón y las arterias frénicas superiores o diafragmáticas superiores que irrigan al diafragma. Esas son las 6 ramas colaterales de la arteria aorta torácica que se encuentra en el mediastino posterior. Ahí vemos el callado de la aorta y la arteria aorta descendente, arteria aorta torácica, que perfora este músculo, el diafragma, y termina a nivel del abdomen, en arteria aorta abdominal. En este otro lado también, el callado de la aorta, el arco aórtico, y luego la aorta torácica introduciéndose al mediastino posterior para emitir esas ramas colaterales. Luego también en el mediastino posterior está el esófago. El esófago se encuentra situado al lado prácticamente de la arteria aorta, desciende juntamente con la arteria aorta. Desde la 6ª vértebra cervical hasta la 11ª vértebra dorsal. Presentan curvaturas anteroposterior y lateral. Presenta 4 estrechamientos del esófago, estrechamientos cricoideo a nivel del cartílago cricoide, estrechamiento aórtico a nivel del callado de la aorta, estrechamiento bronquial cuando pasa por el bronquio izquierdo y estrechamiento diafragmático cuando llega al diafragma para convertirse ya en el estómago. Tiene vascularización el esófago por la arteria tiroidea inferior, por ramas de la arteria aorta, las arterias esofágicas medias, por arterias bronquiales, también ramas de la aorta, la arteria gástrica izquierda, pero ya esta es rama del tronco celíaco, y el tronco celíaco rama de la arteria aorta abdominal,
y por las arterias diafragmáticas. Las venas drenan en la gástrica izquierda y ácido por la anastomosis portosistémica, ¿no? Tiene 3 porciones también el esófago, una porción cervical, una porción torácica, es la porción mayor, la más larga, y una porción abdominal, pequeña porción que se encuentra en el abdomen antes de convertirse en estómago. Entonces, aquí se encuentra a la derecha de la arteria aorta el esófago que forma parte del aparato digestivo, es continuación de la faringe por arriba y por abajo se va a continuar con el estómago a través de un orificio que se llama cardias. El cardias divide el esófago con el estómago. Las relaciones que presenta el esófago: por delante, la tráquea en la parte superior, el bronquio, la arteria pulmonar derecha, el bronquio izquierdo y el pericardio. Por detrás, la columna vertebral, el músculo largo del cuello, arterias intercostales, el conducto torácico y venas ácigos y la aorta. Y a la derecha la pleura, venas ácigos mayor y nervio neumogástrico, y a la izquierda el callado de la aorta, arteria subclavia, conducto torácico, las pleuras, nervio laringe inferior recurrente que es rama del vago, ¿no? Y el sistema linfático también es contenido o se encuentra en el mediastino posterior, el sistema linfático. El sistema linfático que tiene la finalidad de recoger la linfa que es un líquido orgánico, ¿no?, que circula o es parte de nuestra circulación. Tenemos el plasma y tenemos linfa. La linfa es recogida por los vasos linfáticos. En el lado izquierdo existe un gran conducto que se llama conducto torácico, que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo, donde se origina a nivel de la región lumbar en el abdomen, en la parte posterior del abdomen, en la región lumbar. Hay una cisterna, se llama cisterna de Beckett, que es la confluencia de los vasos linfáticos a nivel del abdomen. Y este conducto torácico ya así formado, que se origina en la cisterna de Beckett, asciende, perfora el diafragma, asciende y termina a nivel del sistema venoso. En esta imagen vemos desembocando a nivel del ángulo yúgulo subclavio izquierdo o ángulo de Pirogov. Aquí está el conducto torácico desembocando en este ángulo. Ángulo yúgulo subclavio izquierdo, recogiendo la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Y del lado derecho del cuerpo, quien recoge la linfa es la gran vena linfática, que va a ir a terminar en el ángulo yúgulo subclavio derecho. Entonces, dos sistemas linfáticos, pero que están yendo a terminar en las venas, ¿no? En las venas. Es decir, la linfa va a ir a la circulación de nuevo, ¿no? Va a ir a la circulación a nivel de las venas, en este caso en el ángulo yúgulo subclavio. Entonces también la gran vena linfática y el conducto torácico se encuentran en el mediastino posterior. También en el mediastino posterior se encuentran las venas ácigos, el sistema ácigos. Tenemos venas ácigos en el lado derecho del tórax y venas ácigos en el lado izquierdo. ¿Cómo se forma la vena ácigo del lado derecho, que se llama vena ácigos mayor? Se forma por la vena lumbar ascendente del lado derecho, vena subcostal y venas intercostales, y donde terminan a nivel de la vena cava superior. Entonces las venas están recogiendo la sangre para llevarla a la vena cava superior. La vena cava superior va a terminar en la aurícula derecha del corazón. En el lado izquierdo del tórax se encuentra la vena ácigos menor. ¿Cómo se forma la vena ácigos menor?
por la vena lumbar ascendente izquierda, vena subcostal del lado izquierdo y las venas intercostales del lado izquierdo. A nivel de la T8, vértebra torácica 8, la vena ácigos menor termina desembocando en la vena ácigos mayor. La vena ácigos menor recibe otras venas, las venas intercostales 4, 5, 6 y 7, para terminar así en la vena ácigos mayor. Las venas intercostales primera, segunda y tercera terminan directamente en los troncos venosos brachiocefálicos del lado izquierdo, ¿no? Al igual que la vena intercostal del lado derecho en el tronco venoso brachiocefálico derecho. Muy bien, esas son las venas ácigos, el sistema de la ácigos, que también se encuentran como contenido en el mediastino posterior. Estamos prácticamente describiendo las estructuras que se encuentran en el mediastino posterior, ¿no? Ahí está la vena ácigos. Vena ácigos mayor en el lado derecho. La vena ácigos mayor en el lado derecho. ¿Cómo se forma? Por la unión de la vena lumbar ascendente derecha, venas subcostales y las venas intercostales, y donde termina la ácigos mayor en la vena cava superior. Ya la ácigos menor está en el lado izquierdo, que se une a las venas intercostales del lado izquierdo y cruza al lado opuesto para terminar a nivel de la vena ácigos mayor. Aquí está el sistema linfático, el conducto torácico en el lado derecho para terminar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, perdón, en el lado izquierdo el conducto torácico, y en el lado derecho la gran vena linfática, recogiendo la linfa del lado izquierdo y del lado derecho de nuestro cuerpo, ¿no? También contenido del conducto, del mediastino posterior son los nervios neumogástricos, los neumogástricos izquierdo y neumogástrico derecho, ¿no? También forma parte del mediastino posterior el sistema simpático y parasimpático del tórax. El parasimpático representado por el nervio neumogástrico, el parasimpático. En cambio, el sistema simpático está representado por la cadena simpática, cervical y torácica en este caso. La cadena torácica va a formar los nervios esplácnicos mayor y menor. Nervios esplácnicos mayor y menor. Entonces, de la cadena torácica se forman los nervios esplácnicos mayor y menor que van a ir a inervar a nivel del abdomen, perforan el diafragma y llegan al abdomen, a un ganglio que se llama ganglio semilunar. Eso lo vamos a ver en el abdomen. Entonces, ganglio semilunar. Ahí confluyen el sistema simpático y el sistema parasimpático. También en la parte posterior, o en el tórax, perdón, en el tórax también encontramos parte del sistema respiratorio. La tráquea, ya hemos hablado de la tráquea, ¿no? Que es un conducto que se continúa de la laringe por arriba y abajo se divide a nivel del tórax en bronquios derecho y en bronquio izquierdo. Recuerden que el bronquio derecho es más corto, es más grueso y más verticalizado. El bronquio izquierdo es más largo,
más delgado y más horizontalizado, con bronquio derecho y bronquio izquierdo. Y la división de los bronquios a nivel de la tráquea se denomina la carina, ¿no? La carina. Entonces, aquí la tráquea, con sus semianillos traqueales, son anillos cartilaginosos, que se extiende de la cervical 6 o 7 hasta la vértebra torácica o dorsal 4, ¿no? Ahí es donde se divide la tráquea en bronquio izquierdo y bronquio derecho. La tráquea tiene una porción torácica, cervical y una porción torácica. Formado por 15 a 20 anillos de la tráquea con sus relaciones, ¿no? La tráquea que se divide en bronquio derecho y en bronquio izquierdo, ¿no? ¿Y por dónde se van a introducir los bronquios a los pulmones? Por estas estructuras de aquí que se llaman ilios pulmonares. Los ilios pulmonares son espacios por donde se introducen los bronquios a los pulmones. También los ilios pulmonares están siendo ocupados por las arterias pulmonares y las venas pulmonares y nervios, ¿no? Muy bien. Los pulmones son dos órganos importantes, uno derecho y otro izquierdo. El pulmón derecho pesa 600 gramos, el pulmón izquierdo 500 gramos. Tiene la forma de un cono de vértice superior y de base inferior. En el nacimiento, los pulmones son de color rosado claro, tienen una consistencia flácida y elástica, presentan 3 caras para su estudio, una cara externa o cara costal, que está en relación con las costillas, ¿no? Una cara interna o mediastínica que mira hacia el mediastino y presentan una cara diafragmática o inferior. Presentan 2 bordes, un borde anterior que es cortante, borde anterior, y presentan un borde posterior que es romo, que se encuentra en el ángulo posterior de las costillas, porque las costillas tienen 2 ángulos, uno anterior y otro posterior. La base asienta sobre el diafragma, ¿no? Y vean cómo en los pulmones, cuando ingresan los bronquios, se van a dividir en bronquios lobales para los pulmones, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El pulmón izquierdo solo 2 lóbulos: lóbulo superior y lóbulo inferior. El pulmón derecho tiene 2 surcos: un surco oblicuo, un surco horizontal y un surco oblicuo. Por eso es que presenta 3 lóbulos. En cambio, el pulmón del lado izquierdo solamente tiene el surco oblicuo, por eso es que tiene lóbulo superior y lóbulo inferior. Aquí está el pulmón derecho. Aquí encontramos la cara costal con sus impresiones costales, impresiones de las costillas, la cisura horizontal y la cisura oblicua, dividiendo al lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior al pulmón derecho. La cara interna o cara costal, cara mediastínica, es donde encontramos más en la parte media de la mitad inferior y en la unión de sus 3/4 anteriores con su cuarto posterior, el ilio pulmonar. El ilio pulmonar, para las arterias, venas, nervios y los bronquios que ingresan a los pulmones.
Ahí la zona del hilio pulmonar, la arteria pulmonar, el bronquio ingresando a los pulmones, las venas pulmonares. El pulmón izquierdo, con su cisura o surco oblicuo, dividiendo al pulmón izquierdo en lóbulo superior y lóbulo inferior. Solamente hay dos lóbulos, ¿no? Con la escotadura cardíaca en la cara interna que da lugar al corazón. El hilio pulmonar, con la entrada de los bronquios, las arterias pulmonares, la salida de las venas pulmonares y de los nervios, ¿no? Aquí en el lado izquierdo, en la zona del hilio pulmonar. En la parte superior, la arteria pulmonar. Hacia adelante, las venas pulmonares. Hacia atrás, los bronquios, los vasos bronquiales, ¿no? Y hacia abajo, la vena pulmonar inferior izquierda. Cuando la tráquea se divide en izquierda y derecha, es decir, en bronquio izquierdo y bronquio derecho, se llaman bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esos se introducen a los pulmones. De ahí estos bronquios principales se van a dividir en bronquios lobales. Entonces, miren, bronquio principal y del principal, bronquios lobales. Para los lóbulos, ¿no? Lobales. Por ejemplo, en el lado derecho, bronquio principal y bronquio lobal superior, bronquio lobal medio y bronquio lobal inferior. El bronquio principal izquierdo, bronquio lobal superior y bronquio lobal inferior, porque solo hay dos lóbulos. Estos bronquios lobales se van a dividir en bronquios segmentarios. Bronquios segmentarios. Entonces, primero el bronquio principal, bronquio lobal y bronquio segmentario. Por ejemplo, aquí en el lóbulo superior del pulmón derecho existe tres segmentos: segmento apical, segmento anterior o bronquio segmentario apical, bronquio segmentario anterior y bronquio segmentario posterior. Para el lóbulo medio, el bronquio lobal medio se divide en bronquio segmentario medial y lateral. Y para el lóbulo inferior, el bronquio lobal inferior se divide en bronquio segmentario superior o apical de Nelson, basal medial o cardíaco o yuxtacardíaco, basal lateral, basal anterior y basal posterior. Esa es la segmentación. Vean ustedes cómo se está dividiendo el árbol bronquial del lado derecho, pulmón derecho. El árbol bronquial entonces está formado por los bronquios principales, bronquios lobales y bronquios segmentarios. Eso es el árbol bronquial. El árbol bronquial del pulmón izquierdo está formado por el bronquio principal izquierdo, y bronquio lobal superior y bronquio lobal inferior. El bronquio lobal superior se va a dividir en bronquio segmentario, ápico posterior, anterior y lingular superior y lingular inferior. Y el bronquio lobal inferior se va a dividir en segmentario, en bronquio segmentario superior, bronquio segmentario basal lateral, basal posterior, basal anterior y basal medial o cardíaco. Ese es el árbol bronquial. El árbol bronquial. Formado entonces por los bronquios principales,
bronquios lobales y bronquios segmentarios. Vean que cada pulmón está dividido en varios segmentos. Son los segmentos pulmonares. Y es lo que acabamos de describir, ¿no? Para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior del pulmón derecho, para el lóbulo superior y para el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Lo mismo, la misma segmentación, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Ahí es el árbol bronquial, el árbol bronquial. Lo mismo, los segmentos, estamos volviendo a repetir, los segmentos pulmonares, ¿no? Segmentos pulmonares. Segmentos pulmonares, lo mismo, ya en el pulmón izquierdo. Vean, la segmentación, vean, no es uno solo el pulmón, ¿no? Está dividido en varios segmentos. Aquí encontramos el espacio previsceral, es decir, el mediastino inferior anterior, ¿no? Ya los bronquios segmentarios se van a transformar en bronquios terminales y bronquios respiratorios para terminar a nivel de los alveolos de los pulmones. Ya en los alveolos de los pulmones es donde se realiza el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. A eso se denomina la hematosis. Hematosis. Bien, esos son los alveolos pulmonares, donde se realiza el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono a través de estos capilares, red capilar, los capilares que unen las venas y unen las arterias. Y ahí se realiza la hematosis. Lo mismo, ven ustedes, el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono a nivel de los capilares, a nivel de los alveolos, en las paredes de los alveolos, ¿no? Y las pleuras son unas membranas que cubren al pulmón o a los pulmones. Se dividen en pleuras mediastínicas, pleuras costales, pleuras diafragmáticas, en el lugar donde se encuentren. En la cara interna son las pleuras mediastínicas o en la cara externa son las pleuras costales. ¿Quién irriga a los pulmones? Las arterias bronquiales, es la inervación nutricia, ramas de la arteria aorta torácica. Y la irrigación funcional son las venas pulmonares. Son dos tipos de irrigación. Inervación por el sistema simpático y parasimpático. Sistema simpático y parasimpático. Y la irrigación de las pleuras, las arterias intercostales, frénicas superiores y mediastínicas, principalmente esas las pleuras parietales. Y las viscerales por las arterias bronquiales. Porque las pleuras se dividen en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La visceral es la más interna, la que cubre al pulmón. La más externa es la pleura parietal. Entre esas dos hojas de las pleuras se encuentra el espacio pleural. El espacio pleural. El espacio pleural tiene un líquido ceroso apropiado para el deslizamiento en cada movimiento respiratorio de los pulmones. No es que están prendidas esas dos hojas de la pleura,
sino que hay un deslizamiento de los pulmones de una pleura sobre la otra, gracias a ese líquido, porque los pulmones tienen movimientos respiratorios. Y la inervación, tanto la pleura parietal y costal por los nervios intercostales, y las pleuras mediastínicas por el nervio frénico, Y la principal función, desde luego, de los pulmones es el intercambio gaseoso y la respiración. Cuando nosotros inspiramos, decimos, debido a músculos inspiradores, o nosotros expiramos, sacar el aire a músculos expiradores. Por ejemplo, los músculos que participan en la inspiración normal, cuando estamos sentaditos y respirando normalmente, sin hacer esfuerzo, son los músculos inspiradores normal, son los músculos intercostales externos y el músculo diafragma. Ese es el músculo en la inspiración normal. Pero ya cuando hacemos una inspiración forzada, por decir, estamos caminando, corriendo, ya forzadamente forzamos nuestra respiración, ahí ya son otros músculos, los músculos esternocleidomastoideos, los músculos escalenos, elevador de la escápula, los músculos pectorales, mayor y menor, el músculo dorsal ancho, serrato anterior, los fascículos superiores e inferiores del músculo serrato anterior. Esos son los músculos respiradores en la respiración forzada. En la expiración normal, el tórax prácticamente vuelve a su posición, ¿no? A su posición. No hay un músculo así que ayude a la expiración. Pero ya una expiración forzada, ya ahí participan los músculos del abdomen, los músculos intercostales íntimos, los fascículos medios del serrato mayor son fascículos expiradores. Ahí las pleuras, pleura parietal y pleura visceral. Dos tipos de pleura, ¿no? Y reitero, hay un líquido entre las dos pleuras, el líquido pleural. Esta es la pleura mediastínica, la que les estoy mostrando, la pleura diafragmática y la pleura costal. Aquí el espacio pleural. Muchas veces ese espacio, bueno, tiene un líquido suficiente, ¿no? Para favorecer la respiración. Pero cuando existe un derrame pleural, eso se llama pleuresía, un derrame pleural, el líquido, ese espacio se hace mayor, puede llegar a contener 1, 2 litros de líquido. Eso es cuando ya hay procesos infecciosos, por ejemplo, la neumonía. Las neumonías ocasionan derrame pleural y hacen que el pulmón no se expanda bien durante la respiración y dificulte la respiración. Entonces ahí está la pleura visceral en cuanto a la inervación, recibe inervación del sistema autónomo porque carece de sensibilidad, la pleura visceral. La pleura parietal o costal inervada por los nervios intercostales que dan origen a ese tipo de dolor cuando hay neumonía, el dolor de punta de costado. Y la pleura diafragmática es inervada por el nervio frénico, originando principalmente metámeras cervicales, también relacionadas con el plexo braquial, lo que explica que su irritación puede manifestar un dolor referido al hombro. En caso de que exista
alguna enfermedad también. Las pleuras pueden llenarse, y las pleuras principalmente llenarse de aire. Eso se llama neumotora, el aire en el espacio pleural, que normalmente no existe, ¿no? Eso es en caso de enfermedades, ¿no? O puede llenarse de sangre. Por ejemplo, un accidente, ese espacio pleural puede contener sangre. A eso se llama hemotórax, presencia de sangre en el espacio pleural. Una fractura de costilla, por ejemplo, ¿no? Ya saben que debajo de cada costilla existen el surco costal, ¿no? Debajo, en el borde inferior de cada costilla, el surco costal que está ocupado por la arteria, vena y nervio intercostal. Los linfáticos en los pulmones. Tenemos los ganglios intrapulmonares dentro de los pulmones, los ganglios broncopulmonares a nivel del hilio de los pulmones, los ganglios tráqueo-bronquiales a nivel de la división de la tráquea, a nivel de la carina, los ganglios tráqueo-bronquiales superiores, paratraqueales. Tenemos los ganglios linfáticos paraaórticos, en relación con la arteria aorta, subaórtico y retrotraqueales, los ganglios paratraqueales superiores, los ganglios paratraqueales mediastínicos superiores, supremos, ¿no? Por encima de los superiores. Aquí de nuevo el espacio previsceral, ¿no? Muy bien. Eso en relación entonces a los pulmones, al sistema respiratorio y al mediastino, ¿no? Ya conocemos la división del mediastino, qué contienen cada uno de los mediastinos, qué órganos importantes.